Ya, ok, comenzaremos entonces. Bueno, como lo dice el título de la ponencia, el nombre es la construcción subterránea, ¿no? Del Metro 2 de Lima, donde actualmente vengo ejerciendo el cargo de residente. Entonces, construcciones subterráneas, vamos a explicar básicamente lo que es, dónde se ubica este proyecto, que es en Lima, como lo dice el nombre. Vamos a explicar cómo se construye una estación típica, porque consta esta obra de 35 kilómetros aproximadamente de 27 estaciones. Y vamos a desglosar, por ejemplo, dentro de esta estación, cómo se ejecuta un muro pantalla, pilotes, inmediatamente después viene la obra civil, que es en sí una estación subterránea, estamos hablando de 30 metros debajo del nivel de pista, por decirlo así, ¿no? Y por último terminaremos con el ingreso de la tuneladora, ¿no? Que es una TBM, ¿no? Entonces, para ubicarnos geográficamente, bueno, actualmente la línea 2 del metro está ubicada en Lima, Lima Centro, e inicia del Callao, que es la primera estación, y termina en Ate, ¿no? Estamos, como lo dije anteriormente, 35 kilómetros aproximadamente de línea subterránea, ¿no? Obviamente acá hay diferente estratigrafía, eh, mientras más nos pegamos al mar por la zona del Callao, ya las estaciones son básicamente están enterradas, por decirlo así, o están en sus costados, están con agua, desde el inicio hasta el final, ¿no? Y en la zona de Ate, que el nivel freático se encuentra por lo menos a unos 10 metros por debajo de la calzada de la estructura existente, ¿no? Entonces, de ahí parte el reto de cómo se va a construir una estación con agua en todo momento, ¿no? Acá viene, bueno, vemos una figura a la derecha, una figura en 3D, que es que es el paso del tren, va a ser dos vías, tal como los que seguramente ustedes conocen Lima, la línea 1 del metro. Actualmente, bueno, ese es superficial, ¿no? Vía puentes. La línea subterránea también va a constar de dos vías, ¿no? A mitad del tramo de los 35 kilómetros se ensancha la vía básicamente para el intercambio de trenes y hay un patio taller donde es el mantenimiento de trenes y donde se acopia materiales para el mantenimiento rutinario de la obra, ¿no? Entonces una estación típica como podemos ver acá en la izquierda, básicamente es de 140 metros de largo y por el ancho de una calzada, ¿no? Bueno, de dos calzadas, y de vuelta que sería unos 26, 28 metros. Entonces, en ese perímetro es en el que se construye una estación. Ahora, obviamente, para construir esta estación tenemos que fijar todos los parámetros para iniciar la obra, ¿no? Por ejemplo, primero, el cerramiento de obra, ¿no? El cerramiento, a comparación de una construcción típica, el cerramiento de obra sí abarca bastante área, ¿no? Tanto para el norte como para el sur. ¿Y por qué? ¿Por qué ocupa bastante área? Porque siendo una excavación y siendo obra subterránea, el procedimiento para la ejecución de muros y pilotes demanda una serie de instalaciones para poder sostener el terreno mientras vamos excavando, ¿no? Esto lo explicaré en las diapositivas siguientes, ¿no? Entonces, por ende, ya tenemos una planta general donde se distingue el perímetro de la estación. Estos cuadrados, por decirlo, rectángulos, son las pantallas, es el muro, por decirlo así, es el muro de la estación. Y lo que está en círculo son los pilotes. Pila, pilote. Pila porque eso va a ser lo visible cuando ya la estación esté construida. Y pilote es lo que de la losa de fondo, de la última losa de la estación, lo que demanda el proyecto hacia la parte inferior, ¿no? Los subterráneos. Por eso es pila, pilote, que son esto en círculos, ¿no? Aproximadamente una estación consta de unas 18 a 19 pilotes, ¿no? Obviamente la profundidad va a depender de la estratigrafía y del terreno donde estemos trabajando, ¿no? Esta estación en particular es la estación número 2, que parte del Callao, por ende
el mar, por decirlo así, el mar está a unos 3 kilómetros de esta estación, ¿no? Entenderán, por ende, que hay nivel freático, ¿no? Entonces, bueno, este es un corte de la estación, un corte típico de una estación típica que consta de lo siguiente, ¿no? Su losa cubierta, que bueno, acá se ve donde va a ir después el paquete de pavimento, la losa vestíbulo, que es la intermedia, generalmente acá están donde se compran los tickets de los boletos para poder ingresar al tren. Acá mismo también va a haber una pasarela para que las personas puedan cruzar de un lado de la avenida al otro. Por ende, ya no habrá puentes peatonales, sino todo será subterráneo. Obviamente esto es sin paga, ¿no? Cualquier persona puede pasar y transitar sin ningún problema. Y la losa de fondo, ¿no? Básicamente por donde va a entrar el tren y donde nosotros como usuarios vamos a ingresar al tren, ¿no? Como lo dije, las pantallas, que son los muros que van a proteger a la estación, las pantallas, y los pilotes, ¿no? Los pilotes. Bueno, acá a profundidad depende de cada estación. Acá hay una pequeña losa de andén donde también van los cuartos técnicos, la zona de mantenimiento y obviamente tiene que haber una zona de bombeo, ¿no? Donde esté la cisterna para poder extraer todo el agua de los baños y de todas las instalaciones presentes ahí. Entonces, como unos datos generales, los muros pantallas tenemos una altura promedio y una altura promedio de 35 metros, ¿no? Una altura máxima de 40 metros de profundidad de una pantalla, ¿no? Una pila pilote con una altura máxima de 50 metros. De 50 metros, o sea, es bastante considerable esa altura. Estamos hablando de 950 metros lineales por los 19 pilotes que costaba esta estación, ¿no? El concreto, en una estación, básicamente, una estación va a entrar un aproximado de 33.000 metros cúbicos, ¿no? Este es similar al volumen total del puente Chilina, para que se haga una dimensión del volumen de concreto que entra en una sola estación, ojo, solo entra en una sola estación. El acero de refuerzo, estamos hablando de más de 5.000 toneladas. Impermeabilización, estamos hablando de más de 35.000 metros cuadrados. Impermeabilización, acá en la parte de losa de fondo, ¿no? Losa de fondo y las juntas verticales, ¿no? Obviamente esta estación va a estar sumergida, el nivel freático, en el Callao se encuentra a 1,50 m de la calzada. Si ustedes se dan cuenta, en el Callao las estructuras o las viviendas no tienen una gran altura, ¿no? 3, 4 pisos, ¿no? Eventualmente sí se ha visto mayores edificios, pero eso demandará una cimentación especial. Que sí se puede construir, sí se puede, pero obviamente va a demandar un mayor costo. Bueno, continuamos. Ahora vemos el perfil estratigráfico. Obviamente, de este perfil va a depender la profundidad de los pilotes. Como podemos ver acá, estos pilotes son de 50 metros en su mayoría y va variando, ¿no? Según la estratigrafía. Debido a que en el Callao el material es arcilloso, hay una grava pobre, por ende necesitamos profundizar más tanto los pilotes como los muros pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué es un muro pantalla? Un muro pantalla, como lo dije, es un elemento de contención. Una de sus principales funciones va a ser resistir el empuje del terreno, ¿no? Porque sabemos que el terreno exige a la estación, va a exigir unos esfuerzos considerables, ¿no? Esta es una técnica habitual de la ingeniería civil y básicamente para estaciones o estructuras enterradas, lo más factible es hacerlo por muros pantalla. Y también nos va a servir de impermeabilizar la misma estación, ¿no? Impermeabilizar porque se hace con un concreto especial que contiene aditivos especiales, con microsílice, por ejemplo, lo veremos más adelante, que esto va a permitir que cuando ya la estación esté en funcionamiento, no ingrese el agua a sus interiores, ¿no? Entonces lo impermeabiliza. Acá podemos ver, bueno, como lo dije, la estación tiene 140 metros de largo por el ancho de 27 metros aproximadamente, ¿no? Estos ductos, por decirlo así,
son por donde va a entrar y va a salir la tuneladora. Obviamente la pantalla se hace seguido, ¿no? Se hace de corrido y ya después la tuneladora lo excava y lo revienta y sale a la estación, ¿no? Igualmente en este sentido, cuando va a arrancar a la siguiente estación, se construye un anillo de acero, se impermeabiliza y la tuneladora sale excavando la pantalla, ¿no? Una pantalla aproximadamente puede variar entre el metro y el metro 20 de ancho. Obviamente la tuneladora es la parte donde más sufre para excavar. Bueno, ahora para la construcción del muro pantalla, esta parte es del cerco, del cerco perimétrico de la estación, es donde se va a poner una serie de tanques. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué tanto tanque, no? Los tanques van a servir básicamente para la extracción del agua, el intercambio de bentonita, porque se excava con bentonita, y los residuos que salen de esta bentonita, ¿no? Básica arena, y eso que hay que irlo eliminando constantemente, ¿no? Y otros dos tanques de reserva, ¿no? Entonces, eso se distribuye, es por ende que en la etapa de la construcción de muros pantalla que se utiliza la mayor cantidad de área del cerramiento. Hay tanques de agua que nos va a servir para la excavación, ¿no? Me olvidé de mencionar, estas construcciones se dan muy pegadas a las viviendas aledañas. Obviamente siempre va a haber malestar de los vecinos, porque a quién no le va a molestar que estemos escarbando hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero lo que se busca y lo que se les comenta a los vecinos es que vean el costo-beneficio de la obra, ¿no? Porque cuando se termine la obra y el tren esté habilitado, sus predios, sus viviendas se van a revalorizar, ¿no? Acá podemos ver una vista aérea, como les decía, acá están los tanques de lodo bentonítico, donde se prepara el lodo, donde se extrae el lodo mientras que se va excavando. Aquí están los tanques de agua que se utilizan. Diariamente se utiliza aproximadamente unos 250 metros cúbicos de agua para poder excavar. Y acá va la tubería de bentonita, ¿no? Bueno, acá dice retorno porque está retornando la bentonita y la llegada y la salida, ¿no? Esta planta de lodos funciona a las 24 horas del día porque hay que estar en constante movimiento de la bentonita dentro de la excavación de una pantalla. Seguimos. Bueno, y ahora para construir una pantalla, ya sabemos, bueno, se ha preparado la planta de lodos, que es lo que primero se realiza antes de iniciar la excavación, y ya en el mismo terreno, una vez ya preparado, tenemos que realizar unas estructuras provisorias. ¿Provisorias por qué? Porque después se van a demoler. Entonces, este concreto, que son básicamente unas vigas, son llamados unos muros guía, ¿no? Por acá va a entrar la cuchara de la excavadora, por acá se va a excavar, y básicamente su función principal es que guíe a la herramienta de perforación para poder mantener la verticalidad, porque como lo mencioné, estamos excavando 40 metros por debajo de la calzada. Entonces debemos garantizar la verticalidad para que una vez ya excavemos, la pantalla sea lo más perpendicular que se pueda, perpendicular a las losas de la estación, ¿no? También nos va a ayudar para el sostenimiento del terreno adjunto, para la ubicación y referencia de los paneles, la distribución de estos de las pantallas, y bueno, va a soportar, ya una vez excavado, va a soportar las estructuras de acero, ¿no? Entonces, esto es lo muro guía, que es el perímetro de la estación, tal cual es el perímetro de la estación. Ya al momento de la perforación y en la planta de lodos, se prepara la bentonita, ¿no? Que podemos ver acá. Bentonita con agua se combina. Ahí los ingenieros de calidad son los que supervisan esta combinación. ¿Y cuál es la función principal de la bentonita, ¿no? Es generar un qué impermeable que permita la aplicación de la presión hidrostática, ¿no? Darle una cohesión al terreno
para que no se desmorone mientras vamos excavando, y permitir la suspensión, transportar y su bombeo de partículas del terreno. Bueno, acá en la imagen podemos ver que esta es la excavación, a la derecha lo amarillo o anaranjado es el terreno. Entonces, eso es lo que nos va a permitir tener una excavación limpia, ¿no? Vertical. Es lo que se busca. Continuamos. Ya acá, bueno, ya en el mismo equipo de excavación, que esto es una grúa, es un equipo grúa, aproximadamente de 50 a 80 toneladas, que se le ha acoplado una cuchara bivalva, que esta funciona como excavación, ¿no? Como su propio nombre es una cuchara que te permite extraer este terreno, ¿no? Obviamente, para utilizar esta cuchara, este terreno tiene que tener una cierta resistencia, porque, por ejemplo, no podría ser roca. Ahí tendríamos que hacer una perforación previa para comenzar a excavar. Entonces, los equipos, es una grúa adaptada para este tipo de excavación, con ancho de cuchara de 1 metro a 1,20 m, dependiendo de la ingeniería. Lo más común es que sea de 1 metro, y depende del terreno y también de la zona. Por ejemplo, acá en la zona del Callao eh, es de 1,20 m, ¿no? Tiene que ser un poco más ancho también para que ayude a impermeabilizar la estación. Entonces, esta cuchara tiene acá unos acoples que baja los 40 metros de excavación, ¿no? Esto se excava aproximadamente unos 120 metros cuadrados por día de excavación. Una pantalla estamos terminando en 2 días máximo de excavar. Continuamos. Una vez excavada la pantalla, se va a proceder a colocar los topes, ¿no? Ahora, estos topes de pantalla con pantalla son, obviamente, como saben, son concretos en días diferentes, entonces por ende ahí se va a formar una junta fría. Al formarse una junta fría, por ahí puede discurrir el agua y entrar a la estación. Entonces, para evitar esta situación es lo que se pone unas juntas water stop, lo que se utiliza en los reservorios, ¿no? La misma metodología se utiliza acá. Esta cinta, que es este listón negro que podemos ver acá, va a todo lo largo de la excavación, los 40 metros. Esto evitará en un futuro que por acá, por la junta fría de pantalla con pantalla, circule el agua y servirá como tope. Servirá como tope. Obviamente, antes de colocar la cinta water stop con esta junta metálica, tiene que ser verificada por el área de calidad, que esté bien, que no tenga rajaduras, no esté rota, porque si no, esto lo vamos a ver ya en el momento de la excavación. Por ahí va a filtrar el agua, ¿no? Y ahí sí es un inconveniente, porque hay que estar inyectando, y es un sobrecosto que no se tiene estimado. Es por ende que acá sí se tiene un mayor control al momento de la colocación de la junta Waterstop. Una vez colocada y vaciada la pantalla, ya se saca esta estructura metálica que solo sirve para apoyar la cinta Waterstop, se retira y ya se queda embebida el Waterstop, ¿no? Continuamos. Acá es lo que les decía. Acá hay dos pantallas y en medio es la junta Waterstop. Lo que se quiere evitar es que el agua, ¿no?, venga haga este recorrido e ingrese a la estación. Es por ende que acá es donde debería formar el tope para que no ingrese el agua. Bueno, acá lo podemos ver claramente. Aquí está la junta metálica. Antes, recién se va a vaciar, esta muro pantalla ya está vaciado. Ya fotografías de campo. Este es el ancho de una pantalla. El ancho de una pantalla aproximadamente es de 6 metros hasta 2 metros, ¿no? Y esto posteriormente, una vez terminado el vaciado, se retira la junta metálica. Acá podemos ver distribuciones de pantallas. Esto se basea en damero. No es que yo, por ejemplo, hago esta pantalla y al día siguiente excavo esta. No, lo dejo en damero. O por decir, uno sí, uno no. Una vez excavada la pantalla,
y puesta la junta, vamos a proceder a hacer la última reemplazo de lodos y comenzaremos a colocar la estructura, ¿no? Esta es una estructura de acero, acero soldable. Estamos hablando de 40 metros de longitud. Obviamente, una grúa no puede cargar los 40 metros, no por peso, porque por peso tranquilamente se puede conseguir una grúa con celosía y se puede cargar, pero el tema es la altura, ¿no? Para elevar una estructura de 40 metros, sí se necesitaría una pluma mucho más grande, ¿no? Por lo menos de 60, 70 metros. Entonces, ¿qué se hace? Se divide la pantalla en dos. Una pantalla, como lo dije, esta es aproximadamente unos 3 metros de ancho. Una pantalla está pesando, el primer sector, unas 25 toneladas. Esta grúa es de capacidad de 30 toneladas, así que por el peso no hay ningún problema. Y por la altura, también la calza y la levanta, ¿no? Entonces, estas 25 toneladas se colocan acá ya en la excavación, se colocan los dados de concreto, esos son los separadores, por lo que conocemos en construcción, se coloca y de ahí la siguiente parte se une con conectores, ¿no? Con conectores con rosca. Es lo más rápido y eficiente que lo ha demostrado en la práctica de esta estación. Entonces, una pantalla en sí está pesando unas aproximadamente 50 toneladas, ¿no? 50 toneladas de acero, una sola pantalla. Sigamos. Bueno, y ahora viene, ya hicimos la excavación, pusimos la cinta water stop, pusimos la armadura y ahora toca el concreto, ¿no? Ahora, para vaciar el concreto, ustedes sabrán que no existe, por ejemplo, para vibrar a 40 metros una vibradora con esa longitud de manguera, ¿no? Entonces, por ende, el concreto tiene que ser un concreto especial, bien llamado concreto Tremi, ¿no? Tremi es acá como se ve en la figura, es tipo un embudo con una tubería que baja a los 40 metros de profundidad. Por estos embudos es lo que se va a vaciar el concreto. Entonces, bueno, como especificaciones del concreto, tenemos que es un concreto de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, con un slam mínimo de 4 pulgadas a las 4 horas. Obviamente, si es de 4 pulgadas a las 4 horas, cuando viene a obra y se hacen los controles rutinarios, tiene que darnos un slam mínimo de 9 pulgadas. Un cemento tipo HS y una piedra de uso 6-7. Ahora, ¿por qué slam de 9, no? Slam de 9 es para que nos facilite que el concreto pueda circular por la tubería Tremi, una de sus principales funciones, ¿no? ¿Por qué el slam mínimo de 4 pulgadas a 4 horas? Porque estas pantallas generalmente se vacían, el tiempo de vaciado de pantalla de 5 a 6 horas, ¿no? Estamos hablando de un volumen por pantalla de 280 metros cúbicos. Entonces, su volumen es considerable, por ende el tiempo también es considerable en el vaciado. Y estamos asumiendo que está, bueno, y la estación está en Lima, ustedes conocen el tráfico de Lima, ¿no? Entonces también hay que ver los horarios precisos para poder vaciar una pantalla. Una pantalla se está vaciando entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, que es donde consideramos que el tráfico de Lima está libre las vías de acceso a la estación y tenemos un mejor rendimiento, ¿no? Y las temperaturas también, ¿no? En época de verano, ustedes saben que una temperatura puede llegar a los 28 grados y el concreto está llegando por lo menos 31 grados, máximo 32 como lo indica la norma. Ahora, este concreto también tiene sus aditivos que es el Master Set Delbo y el Master Reo Building, ¿no? Que lo explicaré en la siguiente diapositiva. Y tiene una adherencia, un aditivo mineral que es el microsílice, una microsílice compactada, que básicamente nos va a ayudar a la impermeabilización de la estación. Entonces, seguimos con el concreto, como lo dije, aquí están los dos embudos. Bueno, los dos embudos que nos servirá para la colocación del concreto, ¿no? Ahora, sobre los aditivos que mencionaba, por ejemplo, la microsílice, que es un aditivo mineral, eh, ¿qué nos va a servir la microsílice, no? La microsílice tiene como función principal
tapar esos espacios entre las partículas de cemento. Entonces, eso va a disminuir dramáticamente la permeabilidad y reduce el tamaño y número de capilares que permiten la entrada de contaminantes a la matriz, ¿no? Esto es sumamente importante. Obviamente sabrán que el aditivo microsílice encarece un poco más el costo por metro cúbico de concreto. Como aditivos adicionales, también utilizamos un aditivo reductor de agua, que este nos va a servir para poder, por ejemplo, ¿no? que tenga una mayor duración el concreto, ¿no? Va a fluir fácilmente manteniendo una alta plasticidad por los tiempos más prolongados. Como lo dije, de 5 a 6 horas un vaciado de pantalla. Y el aditivo, el otro aditivo, el Master Set, que eso va a producir un concreto de alto desempeño, que sea más uniforme y predecible. El tiempo de fraguado va a ser controlado, la hidratación del cemento, porlas y otros materiales cementicios, a ver que va a facilitar la operación y colocación y el acabado de este, ¿no? Acá podemos ver los mixers, generalmente según la capacidad y el espacio de la estación, se puede colocar hasta cuatro mixers en simultáneo para que sea también más rápido el vaciado de concreto. Obviamente, este vaciado siempre va a ser con presencia de bentonita, de agua, porque hasta el momento no se ha extraído el agua. Y bueno, como experiencia, por ejemplo, en el puente Chilina se vació de igual manera los pilotes con una adición, ¿no? Como ustedes saben, el puente Chilina está, uno de los pilares cae al costado del río Chili. El río Chili tiene un caudal constante. Entonces, por ejemplo, una de las características del concreto también que tiene que ser que no sea lavable, ¿no? Porque tú vas vaciando y el fluido de la corriente del agua sigue ahí. No es que el río Chili se va a desaparecer, no sigue ahí, ¿no? Entonces, esas son las características, similitudes con el concreto del puente Chilina. Bueno, acá la tubería de Treme. Y una vez que se termina todo el vaciado, obviamente se vacía un poco más porque hay que considerar el concreto contaminante que está en la parte inferior, que por densidad, el concreto, el limpio, que es el que viene de la planta, cae, el concreto sucio o contaminado, por decirlo así, es el que se eleva y va a quedar en la superficie, que posteriormente, ya cuando construyamos la losa, tenemos que descabezarlo, ¿no? Tenemos que eliminarlo. Esto se hace en ambos, a lo largo de toda la estación. Este descabezado o el concreto contaminado, según la literatura, nos dice que debe ser un mínimo de 60 centímetros. ¿Por qué 60 centímetros? Que es el diámetro o la longitud o el espesor de la pantalla entre dos, ¿no? Como les dije, este espesor es de 1,20 m, la mitad 0,60, ¿no? Pero por seguridad siempre se descabeza un poco más, ¿no? 80 centímetros es lo deseable, que es lo que se contamina el concreto. Y esto es a lo largo tanto en pilotes como en pantallas. Entonces, seguimos. Bueno, acá vemos un diagrama, unas figuras de lo que es la construcción de pantallas. En esta figura, por ejemplo, también se puede cambiar los tanques que vimos en las imágenes pasadas por estos tipos de silos, donde tiene la misma función, ¿no? La bentonita, pero ¿de qué depende de que utilice silos o que utilice de esto? O que utilice los contenedores o utilice los otros silos. Va a depender mucho de dónde esté ubicada la estación. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay casas. Y tú a una vivienda no le podemos poner unos hilos de unos 8 o 10 metros de altura. También tiene que haber el impacto visual hacia el vecino de la estación. Entonces, por eso en las estaciones del Callao se ha previsto utilizar los cilindros que han visto metálicos, ¿no? Entonces, acá lo expliqué. Lo primero que se hace es la excavación con la cuchara bivalva de 1,20 m. Acá en plomo podemos ver los muros guía, que es a lo largo de toda la estación. La excavación, aproximadamente 40 metros. De ahí, inmediatamente, esto marrón también es el cambio de bentonita limpia, que nos va a ayudar a sostener el terreno.
se introduce la armadura, se introduce la tubería treme y se procede con el vaciado, ¿no? Obviamente acá ya están las juntas. Se procede con el vaciado, 5 o 6 horas se termina el vaciado, se retira la junta metálica y se procede a realizar otra excavación y el ciclo así continúa, ¿no? Estamos hablando en excavación o en ejecución de pantallas, aproximadamente son 3 meses de ejecución, 3 meses de ejecución. Ahora la pila pilote. Una vez hecha las pantallas, ya procedemos a hacer la excavación de la pila pilote. El método de excavación básicamente es el mismo, como ustedes sabrán de los cursos de pregrado, hay diferentes tipos de ejecución de pilotes, pueden ser pilotes hincados o pueden ser pilotes en situ, ¿no? En esta ocasión, en el Metro de Lima se está realizando los pilotes en situ, que consiste, acá como ven las imágenes, en excavar con estas herramientas, camisas, carotier, que se llaman, tiene un nombre específico, en excavar y seguir el mismo procedimiento de los pilotes, ¿no? De los muros pantalla, perdón. Igual, se excava, se cambia la ventonita, se limpia la ventonita, se introduce la armadura y se vacía de concreto. Se vacía de concreto. Esto sí, evidentemente, tienen mayor profundidad de longitud, como son 50 metros como altura máxima, y básicamente es porque va a soportar el área de influencia de las losas, ¿no? Bueno, acá una pequeña descripción. Los pilotes in situ, que son aquellos los cuales se fabrican contra el terreno previa excavación. El proceso constructivo es lo que lo he mencionado, la excavación, el montaje de la armadura y el hormigonado. Con esta misma máquina también se hizo, por ejemplo, el puente Chilina, ¿no? Con los 133 pilotes que tuvo el puente Chilina. A diferencia que el puente Chilina tuvo una profundidad de 40 metros aproximadamente, pero igual se encontró agua cercano a la ribera del río Chile. Este equipo de perforación pesa aproximadamente 80 toneladas y efectivamente, esto sí no es una grúa, es un equipo especial para perforar pilotes. Un pilote de un diámetro aproximado de metro 80. Ya, continuamos. Y la pilote, bueno, estas son las herramientas con las que se excava, dependiendo del terreno, como lo mencioné. Por ejemplo, si es un terreno blando, yo meto tipo esta herramienta, que es un helicoidal, que es un carotier helicoidal, ese es su nombre, porque con esto se extrae más rápidamente el terreno, ¿no? Eso va girando y por acá sale el terreno que va excavando. Obviamente, si el terreno, por ejemplo, ya comienza a ser muy malo, se derrumba, vemos que se para cayendo, excavamos y no bajamos. Entonces, ¿qué estamos excavando? Nos preguntamos, no, son las paredes del costado, ¿no? Que se están derrumbando. Entonces, por ende, se utiliza camisas, tipo un encofrado, que después al momento del vacío se retiran porque no pueden quedarse embebidas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que el terreno es más duro, se va a proceder a utilizar un oscilador. Este oscilador, que lo ven de peso de 13 toneladas, va acá, en el arranque de la excavación. Este oscilador nos va a servir de torque para introducir las camisas y para la excavación, ¿no? Este es un elemento también de perforación, pero básicamente es el que va a retirar el terreno sobrante, ¿no? Que comúnmente se llama el balde, que se acopla a la estructura, que se acopla a la estructura de la pilotera y se retira el material. Y bueno, y esta es la barra Kelly, ¿no? Es la barra giratoria donde se unen estas piezas, todas estas piezas, y gira, como giratoria, bueno, y extrae el material, ¿no? Comúnmente estas barras se paran rompiendo por la fuerza que imprime el terreno. Y si se encuentra roca, sí, por lo menos una empresa conocida, Moten Hill, ¿no? Que trabajó bastante en Arequipa, para una pilotera se trae unas 5 barras Kelly, porque sabía que se le iba a fracturar, generalmente se fractura por acá, ¿no? Y en el peor de los casos, lo que no es deseable es
una rotura total y que la herramienta quede embebida en el pilote, ¿no? Acá vemos la tubería Tremix, que esta es la tubería de vaciado, tanto de muro pantalla como pilotes. Entonces, por acá, bueno, vemos los dos embudos y la tubería, ¿no? Que se va uniendo previo a la avenida del concreto. Entonces, esto, por ejemplo, me acuerdo bastante, ¿no? Cuando estamos haciendo los pilotes en Arequipa, en el puente Chilina, por ejemplo, se rompió una barra Kelly y se despegó también esta herramienta de corte, ¿no? Y obviamente el piloto estaba excavado 30 metros. Entonces, ustedes se imaginarán sacar estos 30 metros, no, bueno, es muy, muy caro porque se tenía que traer buzos y a nivel de costo no era viable. Entonces, ¿qué se determinó? Que ese piloto en particular quede embebido con esta herramienta, ¿no? Así que en el puente Chilina, por ejemplo, en uno de los pilotes está embebida esta herramienta. Se excavó un poco más, se penetró más en el suelo y se quedó embebido. Entonces, si se puede rescatar una estructura, si está a menos profundidad, sí es lo que se busca a priori, ¿no? Acá en el tren eléctrico, el problema que se ha tenido, por ejemplo, es que se ha desviado también la excavación. También, por ejemplo, si se encuentra una piedra en plena excavación, la piedra te puede deformar o te puede desviar esta perforación. Entonces, por ende, ya va a ser un problema al momento de introducir la armadura de acero, ¿no? Entonces, también para perforar roca tiene una herramienta especial que es básicamente la misma, pero con dientes. Dientes tipo de tuxteno, como la tuneladora, que lo explicaré, que es lo que perfora más rápidamente la roca. Continuamos. Ya, esta es una armadura, lo que vemos acá a la izquierda, una armadura de pilote. Dentro de la armadura de pilote se pone 4 tubos para hacer los ensayos post vaciado, ¿no? ¿Qué ensayos? El ensayo cross-hole, que es básicamente emitir señales para ver cómo está la integridad del concreto por dentro. Porque tú vacías y no sabemos cómo está por dentro. ¿Por qué? Porque no lo hemos vibrado el concreto, así sea un concreto especial, no está vibrado, y el concreto es lanzado 50 metros, ¿no? La primera fase inicial. Entonces, estas son las tuberías que se colocan a lo largo de todo el pilote, ¿no? Esta es una armadura de pilote con un diámetro de 1,20 m, ¿no? Lo que vemos a la derecha son las camisas, que esto sí va a ser lo visible una vez que ya la estación está en funcionamiento. Esto es lo que se va a ver, que nos apoya también como encofrado inicial. Se llama camisa de protección del pilote. Obviamente cuando ya la estación esté hecha, esto se va a recubrir y va a estar listo, ¿no? Van a aparecer las columnas de una estación, pero en realidad es un pilote. Y bueno, acá tenemos un pilote. También entenderán como 50 metros de altura. Es considerable, no se puede colocar en un solo tirón, por ende también se divide en dos el pilote y se une con conectores. Acá podemos ver una proporción, ¿no? Vemos una casa de 3 pisos y miren la primera parte del pilote, solo es la primera parte. Entonces ya pueden sacar la proporción de longitudes respecto a las viviendas. A nivel de concreto, ustedes ya sabrán los controles que se hacen previos, que es el SLAM, el control de temperatura, ¿no? Previos al inicio del vaciado, y tal cual un muro pantalla se procede a vaciar mediante tubo Tremix, ¿no? Obviamente, como solo es un diámetro de 1,20 m, solo podemos colocar un embudo, un tubo Tremix. Y acá esto les quería explicar, por ejemplo, este es el comportamiento del concreto a lo largo de esas 5 o 6 horas que les he indicado que dura un vaciado de concreto. Por ejemplo, ¿no? Acá está el primer concreto, betón, bueno, es concreto. El segundo concreto, que este es celeste, y se dan cuenta que esta parte, la primera parte, que es el contaminado, por su propia densidad, como el agua y el aceite, va subiendo, va subiendo. Y todos estos diferentes colores es el nuevo concreto que viene, el nuevo concreto que viene. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Tener frecuencia de concreto.
¿Por qué? Porque imagínate que estás vaciando acá en la tercera tandada de los mixers y por ahí se te malogra la planta, ¿no? Y te comunican, ¿sabes qué, Freddy? No vas a poder vaciar dentro de 4 horas porque se nos malogró la planta. Entonces, si sucediera eso, tendríamos que volver a perforar, porque acá existe concreto contaminado y eso no se puede quedar. Estructuralmente, ustedes saben que un pilote funciona por fricción y por punta, ¿no? Y su punta no puede estar contaminada. Y obviamente también sus laterales. Entonces, tiene que haber contingencias. Por ejemplo, si se malogra una planta, acá en Lima, los que abastecen este volumen de concreto considerable son los amigos de Unicom. Ellos tienen que considerar para un vacío de pilote por lo menos estar con 2 plantas para el vaciado, ¿no? Una que nos directamente que nos abastece el concreto y la otra retén por si una falla. Entonces, este es el comportamiento del concreto. Al final, esta parte que ven acá es la que se descabeza, la que se va a descabezar, ¿no? Para conseguir o para llegar al nivel del concreto fresco. Esto funciona tanto para pantallas como para pilotes. Bueno, y una vez ya tenemos construido las pantallas, tenemos construido los pilotes, vamos a proceder a una excavación ya para comenzar a hacer las losas. A diferencia de una casa normal, que tú construyes el piso, el primer piso, segundo piso y al último tu azotea, es al revés. Acá primero construyes la azotea, después el primer piso y el último piso, ¿no? Es una excavación al revés. Entonces, ya para construir, ya una vez ejecutadas las pantallas y pilotes, vamos a proceder al retiro de agua, ¿no? Porque el nivel freático es alto, sobre todo en el Callao que se tiene tan cerca, ¿no? Para el retiro de agua se van a ejecutar, se va a realizar pozos de extracción de agua, que tienen la misma metodología de excavación de un pilote. Obviamente, estos pozos de extracción de agua no tienen un diámetro de metro 20, ¿no? Son pequeños. Aproximadamente son de 30 a 40 centímetros de diámetro, ¿no? Esto ya lo manda, según los estudios, la estratigrafía y la ingeniería, te manda la cantidad de pozos. Generalmente, la mayor cantidad de pozos se encuentran dentro de la caja de la estación y hay pozos fuera de la estación, ¿no? Que también que contribuyen a retirar el agua. Entonces, como lo dije, ¿de qué va a depender que yo haga 13 pozos, 12 pozos, 11 pozos, 2 pozos? Del nivel freático, qué tan arriba está el nivel freático y de la estratigrafía, ¿no? Porque hay que considerar si las capas de terreno o efectivamente, las capas de terreno son muy densas, que el agua se va a demorar en retirar, ¿no? Porque es más permeable, muy poco permeable. Entonces, para la extracción de pozos, se va a construir evidentemente, los pozos y se va a ejecutar, se va a construir también unos tanques de agua, ¿no? Que es donde se va a retirar todo el agua, donde se va a acumular el agua en la estación y por acá se evacúa, ¿no? Donde nos indiquen los planos. Por ejemplo, esto se puede devolver al río, el río Rímac, o se puede reutilizar el agua, ¿no? Como se ha venido haciendo. El agua se puede reutilizar para realizar otras estaciones, ¿no? Para combinar el agua con bentonita, ¿no? Y acá en la izquierda vemos un caudalímetro, que es lo que se pone en cada pozo. Cada de estos pozos tiene un caudalímetro para conocer en tiempo real cuántos litros se está extrayendo por segundo, ¿no? Aproximadamente en esta estación se extrae de 3 a 5 litros por segundo, ¿no? Toda esa agua que se va extrayendo de estos pozos, de estos 14 pozos, va directo a este tanque, ¿no? Y de este tanque ya se evacúa el agua a donde nos indiquen los planos. Bueno, antes de la construcción, esta es la misma estación, la del Callao. El nivel freático estaba acá en la línea magenta, ¿no? El natural, el normal. Y ya cuando se puso en funcionamiento los pozos, vemos que se deprime el nivel freático. La depresión de este nivel obviamente se va a considerar por debajo de la última estructura de concreto armado, que es el piso, ¿no? Aproximadamente con 2 metros por debajo del piso nos vale para poder excavar.
y el nivel freático que está fuera de la estación no va a bajar al mismo ritmo que el que está dentro, ¿no? ¿Y por qué no baja al mismo ritmo? Porque tenemos las pantallas, ¿no? Les dije que las pantallas tenían una profundidad de 40 metros. Por ende, el nivel freático no va a bajar lo suficiente. Pero tampoco necesitamos que baje lo suficiente por fuera de la estación, porque donde se hace la construcción es por dentro, ¿no? Acá sí necesitamos que esté por debajo. Ahora, obviamente estos niveles freáticos no es que se controlan de un día para el otro, ¿no? Estos, sobre todo para el tren eléctrico, se vienen controlando desde el 2007, porque hay que saber, por ejemplo, en el fenómeno del Niño, a qué nivel llega el agua. Por ejemplo, en el fenómeno del Niño del 2017, el agua llegó casi a losa cubierta, ¿no? Que es la parte de arriba de la estación. Pero su nivel promedio en un año normal es el nivel magenta. Este año, por ejemplo, le encontramos por debajo de su nivel normal de agua. Entonces, esto se controla durante toda la ejecución, porque no podemos construir la estación mientras que haya agua, ¿no? Ahora, existen diferentes formas también de extracción de agua o de construir bajo el agua. Por ejemplo, esta es una, la que les acabo de explicar. Otra sería eh, congelar todo el agua, congelarla. En España, eh, lo más factible y por costo era congelar el agua con nitrógeno, ¿no? Y así se iba construyendo el tren, ¿no? Y otra forma es realizar los pozos y en vez de evacuarlos al río o al mismo desagüe, reinyectar el agua en la otra estación, reinyectar el agua al nivel freático normal, ¿no? Entonces, en esta estación se optó por retirar el agua y derivarla tanto sea al desagüe o a la línea colectora o al río Chile, al río Rímac. Entonces, ya una vez ejecutado el dewatering, ya sabemos que no hay agua en la estación, pasamos a la construcción de la estación en sí. Entonces, primero, como les indiqué, vamos por las losas, ¿no? Esta losa cubierta, y acá es efectivamente como he estado también escuchando en las conferencias, en las ponencias, hay que utilizar lo que tenemos, hay que utilizar lo que sabemos, lo que nos han enseñado, ¿no? Por ejemplo, los planes de gestión, el PMBOK. Yo, por ejemplo, acá a esta estación le hemos construido, hemos aplicado, por ejemplo, el Lean Construction, ¿no? Que nos dio muy, muy bueno para poder ejecutarlo, ¿no? Sectorizar la losa, acá, bueno, se ven colores, sectorizar la losa, para realizar un tren de trabajo. Y todo vaya como una maquinita, ¿no? Para no tener pérdidas en los procesos. Estos ductos que se deja acá, evidentemente es para retirar el material, ¿no? El material cuando escapemos hacia la parte inferior, para retirar el material, ¿no? Acá también se puede evidenciar lo tan cerca que están las viviendas, ¿no? Acá solo hay un pasadizo, acá en el supermercado Metro, un pasadizo de 60 centímetros, acá en las viviendas 1,20 m, que es el ancho mínimo para que circule una camilla de ambulancia, ¿no? Porque no sabemos, Dios no quiera, que suceda una emergencia. Entonces, ya, utilizando esas metodologías, como continuar, realizamos la ejecución de las losas, ¿no? Acá lo que podemos ver en esta figura son los pozos, que después se va a conectar unas tuberías y van a hacer la extracción de agua, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es se excava, se realiza el solado como una construcción normal, se coloca el acero, se encofra y se vacía, ¿no? Y obviamente ustedes me dirán, pero ingeniero, ¿cómo está apoyada esta losa, no? Porque después se va a excavar. Entonces, esta losa está apoyada en los muros pantalla porque se ancla con una resina y también soporta los pilotes, ¿no? Los pilotes que acá no se ven, pero están acá embebidos, quedan embebidos. Entonces, acá está cómo se ancla, cómo uno esta losa a la pantalla, ¿no? Son resinas especiales de alta resistencia, donde se perfora, se pone la resina y se coloca el acero. Por ejemplo, un acero de media está soportando, resiste a un ensayo de tracción, acá en mismo obra, mínimo 7 toneladas, ¿no? Un ensayo de tracción que por el expediente nos indica que se tiene que hacer al 2% de todas las barras ancladas, ¿no? Acá, como le dije, el vaciado de concreto, que es un concreto
más resistente al de las pantallas, debido a que, por ejemplo, acá está la losa cubierta, después va a ir el paquete de pavimentos y por acá va a ser la calzada vehicular, ¿no? La calzada vehicular. Entonces va a haber una serie de movimientos, el tándem de los equipos va a circular por acá. Ahora, los volúmenes de vaciado sí son considerables en esta etapa, estamos hablando de unos 700 metros cúbicos por sector que lo hemos dividido, ¿no? Entonces, un volumen considerable. Y el ancho de esta, o el espesor de esta losa es aproximadamente de 1,20 m. Acá vemos todo lo largo de lo que se va haciendo. Y estos son los ductos por donde se va a retirar. Hay ductos de donde va a ser la salida de emergencia, ¿no? Los ascensores, que son las cajas de costado. En el vaciado de concreto, los controles que se tiene, el slam para un vaciado, ¿no? El slam, la temperatura, como les comenté. Y adicionalmente, ya en el momento del vaciado del concreto, se está colocando sensores de temperatura y de resistencia, ¿no? El ingeniero, el ingeniero Carlos Guerra, en su exposición, en su ponencia, explicó evidentemente que estos son como referencias. Bueno, son referenciales porque la norma peruana todavía no lo menciona. ¿Qué es lo que la norma peruana nos indica? Que tenemos que hacer nuestra rotura de probetas, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando el concreto llega a su 75-80% de resistencia, ya yo puedo iniciar la excavación o profundizar la excavación por debajo de la losa, ¿no? Pero evidentemente este es de una gran ayuda porque nos da la información en vivo, ¿no? A qué temperatura está llegando y qué resistencia está teniendo en ese instante. El siguiente proceso, como les dije, es la excavación hacia losa de vestíbulo, que es, por decirlo así, de una casa, su primer piso, su segundo piso, perdón, y se repite, ¿no? El mismo procedimiento de Lean, hacer el trencito de actividades, ¿no? Que es hacer el vaciado del solado, que es realizar la colocación de acero, el encofrado, el vaciado de concreto y el curado de la estructura. Obviamente acá sí hay que tener mucho cuidado por el tema de que acá ya se encuentran los pozos, ¿no? Acá el nivel freático que les mostraba en diapositivas anteriores está, acá ven el puntero por encima de la cabeza del trabajador, ¿no? Obviamente ya el agua está deprimida, pero si hubiéramos cavado sin retirar el agua, esto estaría inundado y no se podría trabajar, ¿no? Sigamos. Ya para la misma excavación hacia la losa de fondo, una vez terminada la losa de vestíbulo, con el mismo procedimiento, vamos a excavar hacia la losa de fondo. Ahora, la losa de fondo está ubicada a 30 metros por debajo de la calzada. ¿Qué significa? Que una excavadora normal no va a llegar, ¿no? Su brazo es muy pequeño para allá. Entonces se le adecua a la misma excavadora, se le adecua un brazo que se le conoce como teledipper para poder retirar la tierra, ¿no? Obviamente el rendimiento baja considerablemente, pero es la única forma de realizarlo, ¿no? Sí, se podría mostrar baldes para retirar el material, pero también el rendimiento baja mucho más. Entonces lo que se busca es optimizar esta excavación, ¿no? Y hicimos cálculos y con los rendimientos de maquinaria, lo más factible era retirar con una excavadora acoplada con un teledipper, que también se intentó retirarlo con fajas, pero el rendimiento era muy, muy bajo. Por ejemplo, por día podríamos estar hablando de una excavación de 800 a 1000 metros cúbicos por día. Con faja solo llegamos a 400 metros cúbicos. Y con baldes, trae una grúa y con balde que vaya retirando, 200 cubos al día, ¿no? Muy bajo. Entonces se tiene que acelerar esta construcción y por ende se optó por esta decisión, ¿no? Un teledipper, una cuchara para retirarlo. Ya cuando vamos excavando, acá en la imagen de la derecha, vemos cómo está la pila pilote, vamos encontrándolo así, y se tiene que, obviamente, como les dije, picar, ¿no? Hay que picar, descabezarlo, preparar el terreno y comenzar a realizar las actividades pendientes, ¿no? A diferencia de las otras losas, esta losa, como si ya va a ir en contacto con el terreno en sí, se tiene que impermeabilizar. Una vez vaciado el solado de la estación, se impermeabiliza. ¿Y cómo se impermeabiliza? Con una pintura, es una pintura tipo betún o tipo asfáltica,
y de ahí va una lámina, ¿no? Una lámina que va a proteger ya cuando dejemos de succionar, la supresión va a ejercer ahí la fuerza y va a tratar de meterse a la estación, ¿no? Acá vemos una estación, ¿no? Va a tratar el agua meterse por donde el primer huequito que encuentre o la primera falla, va a tratar de meterse el agua, ¿no? Entonces, por ende, estos trabajos sí tienen que ser muy controlados, ¿no? No puede haber ninguna fisura, si hay fisura se trata, y se va construyendo con el mismo procedimiento de una losa normal. El procedimiento que yo le expliqué, otra vez, el solado, impermeabilización, la colocación del acero, lo encofro y lo vacío, ¿no? ¿Por qué tendrá esta zona tipo abovedado, ¿no? Contrabóveda, como lo llamo? Esta contrabóveda va a ser por donde va a pasar la tuneladora, ¿no? Y acá hay unos rieles que va a servir como el pasadizo de la tuneladora, ¿no? Ahí la tuneladora tiene unas patitas y por ahí va a caminar, por ahí va a caminar. Obviamente porque acá en la estación no va a perforar, lo único que va a hacer es transportarse de un inicio a un fin, ¿no? Entonces, ahí es donde... Y todo se vacía, todo el concreto, por el ducto central, ¿no? Hay por los ductos que se dejan durante la excavación, por ahí se tiene que vaciar, ¿no? Acá vemos la estructura. Ahora, un sector también con la misma metodología. Lo dividimos en sectores y vamos avanzando. Hacemos el tren de actividades, ¿no? Estamos hablando que cada sector también aproximadamente son de 700 a 800 metros cúbicos. También se toman las consideraciones, ¿no? Acá veo, bueno, la vista general. Acá, como les expliqué, son los pilotes. Estos son los pilotes que después van a verse como columnas de la estación, ¿no? Estas vigas metálicas que ven, generalmente no se colocan en todas las estaciones. De las 27 estaciones del Metro de Lima, solo se ha colocado en esta estación, debido a que el terreno era muy inestable, ¿no? Y se colocó previo a construir la losa de fondo. ¿Por qué? Porque el terreno adyacente era muy malo, ¿no? Y va a tender a converger las pantallas. Entonces, estas vigas metálicas va a servir de arrastre para evitar eso, ¿no? Obviamente esto después se va a retirar, una vez construida ya la losa de fondo se va a retirar y ya bueno, acá viene la albañilería y los andenes por donde vamos a hacer uso del tren, ¿no? Entonces, esta es la losa de fondo. Estamos hablando de unos 25 a 30 metros por debajo del terreno, ¿no? De la calzada. Y ya bueno, para una vez construido la estación, viene la tuneladora, ¿no? La tuneladora obviamente arranca kilómetros más atrás y la tuneladora es una tuneladora de diámetro de 10 metros 50, que tiene discos de corte de tuxteno a todo lo largo de su cabezal. Esta tuneladora, como ya lo expliqué, ella sí va a encontrar, la tuneladora sí va a encontrar agua antes de la estación. Entonces también tiene un proceso muy parecido al de los muros pantalla. También utiliza bentonita y va recirculando la bentonita, pero en ciertas ocasiones también inyecta aditivos especiales para impermeabilizar la zona del túnel, ¿no? Zona del túnel. Se pone por dovelas también, dovelas, ¿no? Y un anillo está de 7 dovelas, ¿no? Acá podemos ver que la tuneladora ya salió. Este poco de agua es un remanente, ¿no? Es con bentonita, ¿no? Pero atrás de ella sí, la estación, atrás de esta estación, todo está de agua, ¿no? El nivel freático está a 1,80 m por debajo de la calzada, ¿no? Por eso tiene que impermeabilizar la tuneladora para que el momento que entre a una estación no le inunde, por ejemplo, no le inunde, ¿no? Y acá en la parte de la izquierda vemos la salida de la tuneladora, ¿no? Por acá se va a salir. Acá se va a desoldar estos fierros y por ahí sale la tuneladora. Obviamente la tuneladora antes de ahí también tiene que impermeabilizar esta zona, porque si no, al momento que va a perforar, va a encontrar agua y esa agua puede entrar a la estación. Entonces ella lo va impermeabilizando. Va excavando la pantalla y lo va impermeabilizando. Va excavando y va impermeabilizando. Entonces, esta es una TBM, ¿no? Ahora, el metro de Lima, que consta de 35 kilómetros, una parte del túnel se ha hecho de manera convencional. ¿Cómo es de manera de convencional? Excavando con equipos, perforaciones, ¿no? Y la otra parte, que son unos 20 kilómetros, se está haciendo con tunelador.
Ahora, la tuneladora para que pueda trabajar y no tenga paradas, tiene que estar construida en las estaciones, ¿no? Tiene que estar construida en las estaciones. Entonces, acá, por ejemplo, en Lima, sí se tiene un problema. Hay dos tuneladoras en Lima. Una tuneladora que está diseñada para excavar en el agua, que es la del Callao y la que va a ir para el aeropuerto, porque se va a hacer una línea, la línea 4 que es paralela al aeropuerto de Lima, que está diseñada específicamente para trabajar en agua, ¿no? Y la tuneladora de ATE, obviamente ahí el nivel freático es muy por debajo de la estación, tiene otra forma de excavar, ¿no? Porque no lo encuentra con agua, es a tajo abierto, por decirlo así, tajo abierto dentro de la tuneladora, ¿no? Igual se coloca dovelas, pero por ejemplo ahí no se inyecta, no tenemos la necesidad de inyectar porque no encuentra agua. Ahora, particularidades de esta tuneladora, una vez que termine de excavar en el Callao, como lo dije, va a pasar al ramal 4, que es el paralelo al aeropuerto, y una vez que termine de funcionar, estas tuneladoras generalmente excavan unos cuantos kilómetros más allá y se quedan ahí, ¿no? Lo decimos, se quedan a morir. ¿Por qué? Porque resulta muy caro retirarlas. Y estas tuneladoras se diseñan exclusivamente para el trabajo que se está y el suelo que se está perforando, ¿no? No es que yo, a ver, qué bonito, la desarmo esta tuneladora y la llevo a Arequipa para hacer mi tren. No, no, no funciona así. Se diseña para cada tipo de estructura. Entonces, esta tuneladora, una vez, por ejemplo, ¿no? Puede quedar enterrada unos cuantos kilómetros cuando termine su función. Esto muy a menudo se ve en el extranjero, ¿no? Que ella misma cava su tumba. Bueno, entonces, bueno, antes de terminar, quiero mencionar que cuánto demora el proceso de una estación. ¿Cuánto demora en ejecutar una estación? Una estación, desde que nosotros entramos al terreno, en año y medio debe estar terminada para darle pase libre a la tuneladora. En año y medio. Y ahora, la tuneladora, ¿cuánto se demora en excavar? La tuneladora va a un ritmo de 20 metros por día ha llegado a alcanzar en el Callao 38 metros lineales día, ¿no? Que es un súper rendimiento, ¿no? Generalmente estas tuneladoras excavan unos 10, máximo 15 metros lineales, pero acá el terreno se ha prestado, aún así habiendo agua, se ha prestado el terreno y ha permitido que la tuneladora llegue más antes de lo planeado, ¿no? Eso hace que los amigos de obras civiles tienen que ejecutar mucho más rápido la estación. Entonces, ahora sí, acá les dejo unos pequeños enlaces. Acá hay unos pequeños videos también donde pueden ver cómo se ejecuta una estación, la excavación de la TBM. Acá lo que se ha utilizado para construir el dewatering. El dewatering es la extracción del agua para construir. Y también hay muchos videos, por ejemplo, en Facebook, ¿no? En Facebook de la línea 2 del metro, ¿no? Que cada semana ponen un videito de en qué etapa está el tren, ¿no? En qué etapa está el tren. Y esta guía del hormigón Tremi, que nos sirvió de mucho para conocer cómo podríamos optimizar el vaciado de concreto de estas estructuras, ¿no? Entonces, por último, les dejo una pequeña frasecita que dice, nunca soñé con el éxito, trabajé para llegar a él, ¿no? De este Lauder, famosa, una famosa, una famosa tienda, ¿no? Que bueno, ella misma la fundó, de cosméticos, entonces creo que eso nos atañe a todos y nos deja siempre la meta más en alto, ¿no? Así que a trabajar duro, estimados. Muchas gracias. Una increíble frase, ingeniero. Y bueno, agradecemos por su presentación, ingeniero Freddy Velasco Chávez. Y bueno, como ya se tiene formulado, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Así que a todos nuestros presentes, anímense a resolver sus consultas, ya que este momento es el más adecuado para que puedan preguntar y quitarse las dudas. Revisaremos el chat y y las redes correspondientes.
esperando las consultas. Sí, sí, estoy atento ahí a cualquier inquietud. Buenas tardes. Una consulta. ¿El concreto se ha portado bien luego de haber hecho los vaciados? O sea, ¿no ha habido algún tipo de cangrejeras o rajaduras luego de haberse ejecutado el tema de los muros pantalla? Ok, gracias. Bueno, sí, evidentemente estamos hablando de 200 metros cúbicos por pantalla. Y una vez que comenzamos la excavación es donde vemos realmente cómo está la pantalla, cómo nos ha salido el post vaciado, ¿no? Y evidentemente por ahí sí se ha notado que cuando el concreto se ha demorado en venir, ha habido una pequeña segregación, ¿no? Obviamente ya estando abajo se arma un andamio se repara, ¿no? Se pica, se identifica hasta dónde está llegando la contaminación, porque también puede ser contaminado con bentonita, ¿no? La bentonita no terminó de salir cuando vaciamos el concreto. Entonces, se picó y se resanó como una estructura normal, ¿no? Obviamente, muy difícil sería que toda la pantalla o el ancho del 1,20 m esté contaminado, ¿no? Ahí sí sería una falla y nos hubiéramos dado cuenta al momento de vaciar el concreto, ¿no? Eso hubiera sucedido, por ejemplo, si no nos hubieran abastecido concreto dentro de 4 horas, ¿no? Ahí sí, aparte que la junta fría, se notaría el concreto contaminado que quedó en la parte inferior, ¿no? Pero eso es muy difícil que suceda, ¿no? Lo que sí, una vez si descubrimos cangrejeras o pantalla contaminada, se procede al picado y al resane con Cicarret, que es un aditivo, ¿no? Y su Cicadur, ¿no? Eso sí se resana. Gracias, Mara. Ingeniero, también nos hacen una consulta por vía WhatsApp. Nuestra compañera Verusca de Los Ángeles nos consulta. Ingeniero, y a su opinión, ¿la ciudad de Arequipa estaría lista a un proyecto de igual envergadura como el que usted nos ha hablado? Buena pregunta, ¿no? Bueno, sí se podría, ¿no? Pero tendríamos que considerar avenidas muy amplias, por ejemplo, la Avenida La Marina, la Avenida Ejército, ¿no? Y sí, sí es factible. Lo que sí me olvidé de mencionar y es tener una buena gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben, y no es noticia falsa, ¿no? Que el tren tiene muchas demoras, ¿no? Y una de esas demoras es por una deficiente gestión, ¿no? Gestión, por ejemplo, en que cuando se entró al terreno hubo una serie de interferencias. Interferencias como cuáles, ¿no? Se encontró tuberías clandestinas, por ejemplo, más aún en el Callao, ¿no? Entramos a la estación y la mitad de las casas tenían conexiones clandestinas. Y tú no sabes, tú metes la máquina a excavar y te lleva las conexiones. Y ahí el vecino comienza a reclamar que le dejaste sin agua y te paran la obra hasta que se solucione, ¿no? O peor aún, estábamos realizando la estación 1, que es la primera estación, la que está al ladito del puerto. Y mientras vamos excavando encontramos una línea de alta tensión que alimentaba al puerto y eso no estaba en los planos de Enel. Enel es su símil de ahí en Arequipa de que ve la luz eléctrica, ¿no?
y dejamos un día sin energía al puerto, ¿no? Imagínate estar el puerto un día sin poder descargar los buques. O sea, hubo una influencia bastante, ¿no? Entonces, lo que veo acá es que la gestión de riesgos debe ser muy, muy exhaustiva en este tipo de proyectos, ¿no? Que se puede hacer. No hay ningún problema. Sí se puede, pero tiene que ser muy detallado e invertir mucho más en el expediente. Como han escuchado en las ponencias anteriores, generalmente se destina el 2% para hacer un expediente. Y no, eso no alberga todo lo que se debería, se debería ver para construir de este tipo de obra. Entonces, ingeniero, tenemos otra consulta de parte de Luis Aldo Valencia. Nos pregunta, ingeniero, buenas tardes. Para el vaciado del concreto en las bases de las estaciones, ¿se ha evaluado el uso del mortero autocompactante o no? Gracias, Luis. En las bases de la estructura, bueno, hay dos tipos de concreto, ¿no? El muro de pantalla, que sí es autocompactante, porque ahí no hay forma de vibrarlo, ¿no? Tanto los muros pantalla como los pilotes. Pero en las losas de la estación, ahí sí normalmente el personal puede bajar y lo vibra, ¿no? Entonces sí he utilizado el concreto autocompactante para los muros pantalla, pero no para lo que es los pisos de la estación. Ojalá que quede claro, si no me dicen. Listo, ingeniero, viendo que ya no hay más consultas por por todos los participantes. Bueno, no sé si usted tiene algunas palabras finales antes de culminar con la ponencia de hoy. Sí, efectivamente. Bueno, nuevamente agradecerles y felicitarlos a todos los que están detrás de la pantalla, porque bueno, es un sábado, como dije en el ingeniero anterior, es un sábado que podemos estar haciendo otras cosas, pero nos estamos dedicando a la ingeniería. Yo estudié ahí en Arequipa y como una anécdota, yo dije, me voy a dedicar a hacer la ingeniería en Arequipa, ¿no? Y mi primera obra, bueno, fue el Puente Chilina, pero de ahí todas me ha tocado estar fuera, ¿no? Es una experiencia muy bonita, sí, bien sacrificada, efectivamente, pero la recompensa está ahí, ¿no? En ver lo que vemos en papeles, verlo hecho realidad, o verlo ahora en computadora, ¿no? Verlo hecho realidad, eso no tiene nombre, y así que los felicito nuevamente y los incentivo a seguir estudiando, porque hay cada vez más competencia, y competencia muy buena, así que hay que destacarnos todos, ¿no? Te agradecemos, ingeniero, y no es para menos, es una magnífica obra que está dejando en Arequipa. Y bueno, entonces, con su magnífica ponencia, que nos ha contribuido a nuestra formación profesional, simplemente podemos decirle que como muestra de nuestro agradecimiento, le estamos haciendo la entrega de un certificado por su tan sobresaliente presentación, ¿no?